Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren tartea Radio Vitorian, badakizue, maingurua. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo espacio para la reflexión y el comentario. Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, les invita hoy a conocer algo más sobre las pruebas de paternidad. Dos invitados en los estudios de Radio Vitoria. A mi derecha vamos con las presentaciones. Marian Martínez de Pancorbo. Marian es profesora del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Por lo tanto, trabaja a escasos 100 metros de esta ubicación de Radio Vitoria. Marian, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Marian, pruebas de paternidad. Más de un oyente puede estar descolocado. Porque es un tema interesante en la sociedad actual y para que desde este medio de comunicación sirva dicho medio como altavoz de esta cuestión, de las pruebas de paternidad-maternidad, porque es una cuestión cercana al oyente. Bueno, afortunadamente no son demasiadas las personas dentro de nuestro entorno social que se encuentran con la necesidad de tener que realizar pruebas de esta clase. Pero evidentemente ante una duda razonable de paternidad biológica y de maternidad, aunque parezca extraño, también existe, pues digamos que la ciencia ha puesto sus medios para tratar de resolver estos problemas personales y sociales. Esa es la razón por la cual la Universidad del País Vasco se interesó por este tema desde hace ya muchos años y se ha ido haciendo cargo de estos diagnósticos y que hasta el momento pues han dado muy buenos resultados, afortunadamente. Eres responsable del Servicio de Paternidad Biológica desde 1988. ¿Qué servicio es este? Bueno, este servicio lo presta la universidad cuando determinadas personas recurren al servicio porque necesitan comprobar su paternidad o su maternidad biológica. Puede ocurrir que sea un caso en el cual hay un hijo, puede ser menor o mayor de edad, no necesariamente son niños siempre, en el cual pues se quiera certificar que el padre legal pues es verdaderamente su padre biológico, o bien el caso en que no está reconocido como hijo legalmente y cabe una sospecha razonable de que efectivamente lo sea. En ocasiones no son los interesados, sino que son los jueces quienes encargan de oficio a la Universidad del País Vasco que se encargue de realizar estas pruebas. Entonces la universidad, con una serie de garantías, toma las muestras adecuadas, procede a los análisis y emite un informe para poder solucionar la cuestión. Pruebas de paternidad que si hay una petición judicial por medio, solo realiza en nuestro caso, en el caso de Álava, la Universidad del País Vasco. En la Universidad del País Vasco comenzó a trabajar en el año 1983, se consolidó el servicio en el año 1988. En la universidad se trabaja en equipo. Afortunadamente yo tuve unos excelentes colaboradores que hicieron sus tesis doctorales sobre el tema y a continuación pues trabajaron en el servicio de la universidad. Posteriormente, debido a que hay bastantes demandas de naturaleza privada, pensamos que podían trabajar como un spin-off fuera de la universidad, así que existe otro grupo, otro laboratorio derivado de la propia universidad que nos ayuda a nosotros en numerosas pruebas y en muchos casos ya se encarga directamente de ciertas pruebas. Pero no existe nadie más al respecto debido a que requiere una experiencia muy larga, una acreditación muy compleja y en fin, es muy difícil. Seguimos siendo un único equipo bien interconectado, uno desde el punto de vista de un spin-off y el otro grupo en la propia universidad. Digamos que vosotros trabajáis desde lo público. Esos compañeros que nacen en lo público forman una empresa, ¿se puede considerar como una empresa privada? Sí, por supuesto, es un laboratorio. Lo que ocurre es que tiene otras muchas actividades debido a que afortunadamente el número de casos es pequeño. Con eso no se puede sobrevivir, pero ellos como están preparados y formados en el tema, pues realmente pueden asumir y asumen con totales garantías. Lo cual quiere decir que en nuestro entorno, en caso de necesidad, tenemos la posibilidad de otro equipo que también repita los análisis y
pueda llevar a cabo la prueba en forma doble para asegurarnos en casos muy complejos. En las pruebas de paternidad o maternidad, el ADN es muy importante. Sí, evidentemente. Al principio no, se hacía con proteínas, grupos sanguíneos, pero no era muy fiable. Es decir, era fiable a base de muchísimo trabajo y muchísimos análisis. Cuando empezó el ADN, pues cambiaron las cosas. El ADN tiene una característica. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es? Es el material genético que se hereda. Es decir, cuando los padres transmiten a los hijos algo en herencia, les transmiten su cultura, sus bienes, pero lo primero que les han transmitido es su material genético, su ADN. Por tanto, es muy adecuado para las pruebas de parentesco, porque ocurre que el hijo tiene que tener la mitad de su ADN que coincida con el de la madre y la otra mitad que coincida con el de su padre biológico. De tal manera que el ADN se analiza desde ese punto de vista. Primero se mira lo que el hijo ha heredado de la madre y aquello que el hijo no ha heredado de la madre se lo tiene que haber proporcionado su padre. Si el padre legal o el presunto padre, porque no hay paternidad todavía de ningún tipo legal, coincide con esas características, cabe la posibilidad de que sea el padre biológico. Si no coincide, evidentemente queda descartado y se puede decir que hay una paternidad negativa, es decir, no paternidad. Está trabajando en un banco de ADN. También. ¿Qué es un banco de ADN? ¿Es como sangre, un banco de sangre? No exactamente. Un banco de ADN surge la idea un poco en relación precisamente con este tipo de análisis que se han venido realizando hasta la fecha y con esta vocación que tenemos de hacer servicio. Es decir, somos un grupo universitario que hacemos investigación, pero también hacemos servicio. El banco de ADN es un servicio más para investigadores. En él ingresan las muestras biológicas de diversas clases, se extrae su ADN y ese ADN se comprueba que tiene unas ciertas características, se certifica de alguna manera para que cada muestra esté perfectamente identificada, no con respecto a quién la ha donado, sino sus características genéticas, y ahí se conserva como una colección de muestras, que eso ayuda mucho cuando otros investigadores quieren realizar ciertos trabajos, porque ya están las colecciones de ADN preparadas, evita muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y permite agilizar la investigación. Ahí las muestras pueden ser humanas, pero estamos intentando formar un banco de muestras de ADN que contengan además ADN vegetal y ADN animal. El ADN animal, sobre todo, porque luego también tiene interés en genética forense, en el caso de criminalística, y el caso vegetal para potenciar un poco la preservación de las características de la biodiversidad. Y todo eso se está haciendo aquí en la Facultad de Farmacia en Vitoria. ¿Os interesa el ADN de cualquiera? No. Tiene que tener unas características. Depende. Por ejemplo, si ese ADN va a ser estudiado para servir como control en una prueba de paternidad, nos interesa el ADN de cualquiera, porque nos interesa conocer las características genéticas de cualquier individuo que habita en el País Vasco. Si por el contrario queremos hacer un ADN como control para una enfermedad, pues evidentemente no sirve cualquier ADN. Esos ADNs tienen que estar estudiados y saber que proceden de personas libres de la enfermedad para que puedan utilizarse como ADN control. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer un banco de ADN de delincuentes, que no es el caso porque todavía no están aprobados en nuestro país, pues evidentemente ahí solamente podrían ingresar muestras en ese apartado del banco de personas que hayan cometido ciertos delitos, etcétera. Es decir, el banco de ADN tiene muchos apartados diferentes en función de en qué vayan a ser utilizadas las muestras. Y hago una última cuestión antes de ir con el siguiente invitado, desde la mayor de las ignorancias. Decías, investigación de algunas enfermedades. Por eso no nos sirve en algunos casos cualquier ADN. ¿Tiene que ver algo esto con la investigación de células madre? En este momento no, todavía no, porque hay otros grupos en la universidad que se ocupan muy concretamente y nosotros no estamos trabajando en ello. Sin embargo, lo que sí es cierto es que está previsto que este banco que se ha iniciado ya con muestras, con diversas colecciones de ADN, se vaya convirtiendo en el futuro en también un banco de tejidos y de células.
En ese aspecto, en cuanto a las células madre, el banco puede hacer una cosa que es importante y es de nuevo analizar sus características genéticas para estar seguros que durante su mantenimiento en cultivo no hay intercambios de un tipo por otro y que tampoco están perdiendo ciertas cualidades. Así que eso es un futuro, pero es más costoso y de momento no vamos a empezar con ello. Segundo invitado en esta mesa, Ángel Sáenz de Astiasu, abogado matrimonialista. Ángel, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Ángel, ¿a qué se dedica un abogado matrimonialista? Pues procuramos solucionar los problemas de las no personas. crearlos. Y no crearlos. Que no siempre es fácil, pero la idea en principio es procurar ayudar a las personas que sufren puntualmente un problema familiar, personal y de distintas perspectivas considerado. La verdad es que son estas situaciones bastante críticas personalmente hablando. Y bueno, pues procuramos ayudarles para que pues sea más breve el problema, se solucione más rápido. En definitiva, pues echarles una mano desde nuestra perspectiva jurídica, que no siempre es suficiente. En tu día a día, cuando ha aparecido en algún caso que has llevado adelante, una prueba de paternidad. No sé si me puedes hacer pues un panorama con algún ejemplo, con algún caso, para que el oyente se sitúe cuando realmente una prueba de paternidad, pues en este caso, pasa por los juzgados. Pues sí, las pruebas de paternidad, pues bueno, tienen una esencia fundamental, que es buscar la verdad respecto de cuáles son los progenitores de una persona que tiene una duda o que tiene una creencia al respecto. Puede servir también para aclarar incluso situaciones anteriormente concebidas. Por ejemplo, pues una persona que cree que su padre es fulanito de tal y tiene serias dudas y tiene la oportunidad de fiscalizar, de controlar ese dato. En definitiva, las pruebas de paternidad pues sirven para un interés público, que es saber quiénes son nuestros padres y los padres saber quiénes son realmente sus hijos. La solución jurídica, como ha adelantado Marian, pues es la solución subsidiaria. Es decir, si existe cualquier duda al respecto, pues las personas que se ven involucradas en esta cuestión pueden acudir a un laboratorio, en este caso a la Universidad del País Vasco, etcétera, y procurar desde una perspectiva privada solucionar estas dudas y cotejar pues todos los datos que necesiten al respecto. Ahora bien, cuando una de las partes se opone o no hay una voluntad por parte de todas las personas interesadas en la cuestión, pues evidentemente se ven obligados a acudir a los tribunales para que a través de un procedimiento judicial establecido se lleguen a las conclusiones necesarias. Y bueno, pues las pruebas que se practican son las que ha comentado Marian, si bien la perspectiva jurídica pues bueno, requiere distintos aspectos. Por ejemplo, se puede establecer que una persona es hija de otra persona sin haberse sometido previamente a una prueba de paternidad de carácter biológico, y evidentemente la contestación es que sí. Es decir, que la prueba biológica, la prueba científica, la prueba pericial de filiación es una prueba, pero que no deja de ser un acompañamiento a otras pruebas del procedimiento judicial para en definitiva llegar a la misma conclusión. Un juez puede llegar a una sentencia sin una prueba de paternidad, simple y llanamente con la vista, diciendo, este es su padre, mire, si es que son iguales, simple y llanamente con la vista. Buena pregunta, pero es realmente complicado. Ese sería un dato más, una prueba más, la semejanza física, el juez la valoraría o la debiera de valorar para llegar a esa conclusión, pero siempre acompañada de otros datos probatorios. Es que a mí como ciudadano no me valdría. Efectivamente. Siempre tendría alguna duda. Efectivamente. Entonces, cuando se acude al juzgado a reclamar la paternidad de una persona, el típico supuesto madre que tiene un hijo o una hija y reclama que sea reconocida la paternidad por parte de un padre, una persona en concreto al que demanda y le reclama para que reconozca esa paternidad desde la perspectiva judicial. En estos supuestos, el padre puede someterse voluntariamente a la prueba biológica, en cuyo caso el juez pues tiene un dato fundamental, porque la verdad es que María no lo ha dicho, quizás por su propia humildad, pero es que son pruebas de carácter fundamental. Yo creo que hoy la prueba del ADN es una prueba que prácticamente no da margen al error. Fiables 99,9999. Sí, bueno, hay dos aspectos
pero depende un poco. Se exige un mínimo del 99,9 para los análisis que se realizan. Eso significa que se corre un riesgo de cometer un error en 1000 casos peritados. Claro, uno podría decir... Uno de cada 1000. Uno de cada 1000 podría ser erróneo y uno puede pensar, ¿y si ese es mi caso, qué fiabilidad tiene esta prueba? Ese es el mínimo que se exige. Lo que ocurre es que afortunadamente, técnicamente se ha desarrollado muchísimo y ahora se pueden conseguir fiabilidades muy superiores. Fiabilidades del 1 de 10.000, es decir, mucho más fiable que cualquier análisis médico, por ejemplo. Todos los análisis tienen un riesgo que, claro, no entramos en ello, ¿no?, a pensarlo, pero todos tienen un riesgo de error. Entonces, las fiabilidades de las pruebas de paternidad son altísimas, como comentaba Ángel, pero siempre puede existir un riesgo. Es decir, para descartar la paternidad está claro, no hay posibilidad. Si se queda descartada, es seguro. Si es incluida la paternidad, todo depende del número de análisis que hayamos realizado. Por eso es muy importante ir a laboratorios acreditados, a laboratorios serios, no cualquier laboratorio. Por poner un ejemplo, nosotros hacemos 6 análisis y un presunto padre puede coincidir con el hijo y de ahí concluiríamos que es el padre biológico, porque incluso hacemos los cálculos y nos da una probabilidad de paternidad elevada. Pero, ¿qué ocurre si analizásemos en lugar de solo esos 6, hiciéramos 12 análisis? Pudiéramos encontrar que en 1 o 2 hay una exclusión. Así que lo importante es el número de análisis que se establece que hay que realizar para que la paternidad, el resultado sea fiable. Por eso es lo que técnicamente ahora ha avanzado muchísimo. Se pueden hacer 16 de una vez, que nos da una gran seguridad, y ahí el límite de error, aunque se exige ese 1 por 1000, en realidad ha subido a ser 1 por bastante menos que 10.000. Ángel, a ti, a Marian, a mí, a las tres, está claro, a cualquier ciudadano que nos escucha, alguien puede solicitar una prueba de paternidad, maternidad en nuestros casos, a cualquier persona. Pero cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros oyentes, obligatoriamente tiene que aceptar esa petición y tiene que realizarse la prueba de paternidad o maternidad. Primero, el juzgado es un filtro. Es decir, no cualquier persona se puede ver sometida a una acción, a un juicio de estas características, si verdaderamente no se ha fundamentado previamente un principio de prueba que dé lugar a que efectivamente haya una sospecha ya en principio razonable o una apariencia de buen derecho en el sentido de considerar que efectivamente ha habido algo. Por ejemplo, pues como no existe tal prueba de paternidad, porque en caso de existir sería absurdo acudir al procedimiento judicial, pues lo que la persona que demanda, por ejemplo el típico supuesto, la madre que demanda la paternidad a un señor respecto de un hijo o hija, se ve obligada a presentar su escrito judicial, su demanda judicial, junto con unos datos que avalen el hecho de que ha existido una relación previa. Por ejemplo, pues fotografías con esa persona, por ejemplo, cartas amorosas o de contacto previo, cuentas comunes que hayan mantenido conjuntamente, un contrato de arrendamiento para justificar una convivencia entre ambas personas. Es decir, hay que demostrarle al juez que ha existido una convivencia al menos. Ángel, pero una relación sexual se hace sin contratos, sin cuentas, sin fotos. Es verdad, eso complica la situación. Eso complica la situación y evidentemente abre la vía, es muy buena la cuestión, abre la vía al hecho de que, pues como consecuencia de una única, quizás, por ejemplo, y puntual relación sexual, se haya podido quedar embarazada una persona, una chica o una mujer de otra persona, ¿no? En cuyo caso no existiría ningún otro dato, salvo, pues a lo sumo, 2 amigos que esa noche les dieron juntos. Y realmente podría darse la circunstancia de que pues esa demanda no estaría o adolecería de efectos que podrían dar lugar a no ser admitida. Mira, así como la prueba me da total seguridad, está claro, después de todo lo explicado por Marian, el filtro ya no me da tanto. Claro. El filtro lo veo complicado. Es que es un asunto muy complicado. Pero, hombre, normalmente es más lógico
que exista un embarazo como consecuencia de una relación mantenida también que de una relación puntual. También me imagino que un juez ante la duda siempre tirará para adelante, o cómo hay esa duda, cómo funciona Pues, en los juzgados. pues, eh, pues depende de cada juez. Es decir, un juez o jueza sensible con la materia daría lugar a investigarlo, y un juez quizás más estricto que se ocupara más del honor o de la intimidad o de la familiaridad de una persona podría tener una cierta tendencia más a rechazarlo a priori. Pero en todo caso partimos de que existe un procedimiento judicial, y en ese procedimiento judicial se practican unas pruebas, por ejemplo, unos testigos que avalan o justifican el hecho de que efectivamente había una relación entre ambas personas junto con otros datos o pruebas. La pregunta que me hacías: ¿se puede oponer una persona a la práctica de la prueba biológica? La contestación rotunda es sí. Si nadie está obligado a practicar esta prueba. Pero, exacto. Ahí está. Otra cosa es que la negativa a la práctica de esta prueba tenga sus propias conclusiones jurídicas. Por ejemplo, el juez, ante el rechazo injustificado a la práctica de esta prueba por parte de una persona, puede llegar a la conclusión de que esa persona, en efecto, es el padre del niño en cuestión, porque entiende que si no tiene ninguna justificación para oponerse a la práctica de esa prueba, lo lógico sería que colaborara con la Administración de Justicia y que se sometiera a esa prueba. ¿Puede y suele ocurrir así? Pues hay de todo, hay de todo. Hay personas que prefieren, pues incluso aunque en el fondo pudieran saber de que puedan ser los padres, pues no tener una prueba rotunda que efectivamente demuestre esa paternidad y dejar esa duda al menos en el aire, y puede haber personas que efectivamente pretendan aclarar la cuestión y someterse a la prueba. Te quiero decir, cuando te preguntaba puede y suele ocurrir así, si el juez suele llegar a esa conclusión, si hay una negativa a realizar la prueba, o también hay de todo. El juez yo creo que suele llegar a esa conclusión. Suele llegar a esa conclusión siempre que se vea arropado de otras pruebas que indiciariamente lleguen a la misma conclusión. Es lo que te he comentado, pues al menos que se pueda demostrar con documentos o con testigos que ha habido una relación entre ambas personas, que suele ser el típico supuesto. En esos casos generalmente suele llegar a la conclusión de la paternidad. Vamos a imaginar que a cualquiera de nosotros nos llega una petición de estas características, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros familiares, ¿se enterarían de que vamos a ser sometidos a una prueba de paternidad, de maternidad? Pues jurídicamente hablando, este tipo de procedimientos tienen una característica respecto de otros procedimientos civiles o judiciales en general, y es la falta de publicidad. Es decir, no se pueden dar publicidad a estos asuntos. Ni a las sentencias. Ni a las sentencias. Las sesiones son sesiones orales, por ejemplo, donde no está admitido público como cualquier otro procedimiento normal, y se procura velar por la intimidad de las personas cuyo responsabilidad está en juego en el trámite judicial correspondiente. Sí. Pero evidentemente, no necesariamente se tiene que enterar, es ya más una cuestión moral, familiar, el hecho de recibir tú una demanda de estas características y trasladarlo pues a tu intimidad más próxima. En este sentido también es sencillo. Si ves que te la están metiendo, moralmente también estás menos obligado a contarlo, ¿no? Claro. Pero si realmente estamos con la prueba donde teníamos que estar anteriormente, pues en ese sentido, pues cada uno tiene que valorar, se tiene que dar el paso a la hora de contar, y esas cuestiones tan personales. Igual eso ya entra un poco más del campo personal, moral de la persona, algunos de los cuales pues querrán verse apoyados por su más ámbito. ¿Cómo crear duda en tu entorno si tú no tienes ninguna, no? Claro. En ese sentido. ¿Quisieras comentar algo antes de ir con otras cuestiones de todo lo planteado, Ángel? Por supuesto, da gusto escuchar estas partes más legales también explicadas. Únicamente decir que sí, que además en el caso de los peritos estamos totalmente obligados a la confidencialidad, es decir, nosotros no podemos en ningún momento decir a quién le hemos practicado unas pruebas, salvo que nos lo requiriese un juez, por un requerimiento ya muy concreto. Es decir, que en ese aspecto se protege totalmente la intimidad de las personas, no en cuanto a que sí que vamos a investigar su ADN, pero en lo que respecta a su entorno social y familiar próximo. ¿Cómo es el trámite? Le tengo que someter a la prueba de paternidad,
¿Me dan número, hora y lugar? ¿Y qué es lo que hacen conmigo? Más o menos. Sí, vamos a suponer un procedimiento judicial en el cual llega un oficio. Entonces, la universidad se encarga de transmitir al juez el lugar, la fecha y la hora en la cual se espera la presencia de estas personas para tomarles unas muestras. Se les traslada esta notificación y el día previsto, si no se niegan a la prueba, pues se presentan. ¿En la propia Facultad de Farmacia? Sí, en la Facultad de Farmacia, antes cuando estaba yo en la Facultad de Medicina, pues lo mismo, o sea, en la propia facultad. Hay dos formas de citar a las personas. Puede ser primero el presunto padre, por si acaso se negase, y de esa manera evitar tener que tomar las muestras de la madre y el hijo, o bien todos a la vez. Si no tenemos garantía de que hay una relación, digamos, por lo menos socialmente equilibrada, los citamos por separado. Pero claro, la forma más fácil de demostrar que el presunto padre que viene a la prueba es quien debe de ser, es que la madre lo vea también. Es decir, que haya una identificación de uno con respecto a otro. Eso es lo ideal, porque podría enviar a otra persona. Así que en general lo que hacemos es en un momento muy breve, citarlos en sitios separados, en un momento muy breve, pues certificar que cada uno es cada cual, y les tomamos las muestras. A continuación, la toma de muestras implica el consentimiento informado, así que de nuevo les explicamos brevemente en qué consiste la prueba, qué fiabilidad tiene y que si quieren además pueden negarse todavía en ese momento, que estén seguros. Por otro lado, les decimos que únicamente les vamos a analizar aquellas regiones del ADN necesarias para una prueba de paternidad. Menudo papelón para algunos. Sí, Me estoy intentando colocar en esa situación. En una de esas, pues luego tienes que ver unas caras bueno, entre preocupación y generalmente mucha preocupación. salgo corriendo. Lo que pasa muchas veces es que, como ya he explicado Ángel, se sabe que bueno, la prueba puede resolver y aclarar el asunto, y entonces pues bien, lo que se busca es una resolución. Y después se les toma una muestra de saliva. Antes era de sangre y teníamos que hacer una extracción de sangre y demás. Y ahora ya no es necesario, por lo que comentábamos que las técnicas han avanzado mucho, con muy poca ADN es suficiente. Entonces se toma una muestra de saliva, que para evitar cualquier tipo, creo que todo el mundo tenemos en la cabeza la imagen de cuando arrestaron a Saddam, ¿no? Como le hurgaban. No, eso no se hace así. Lo que se hace es un bastoncillo estéril del tipo del de los oídos, pero claro, estéril de laboratorio, más largo, se le da a la persona y lo chupa como caramelo, como chupa chups, y simplemente es eso, o sea, no hay más. No se toca nosotros con guantes para no contaminarlo, y eso es todo. Incluso cuando hay niños pequeños se evita la bata y todo lo demás para procurar que en ningún momento quede ninguna huella, digamos, del hecho, ¿no? Que sea lo más razonable. ¿Me paso a la sala de al lado y me das el resultado en unos minutos o Eso va primero al juez y el juez ya me llamará y entonces tengo que esperar meses? No, a ver, eso es importante también, muy importante. Técnicamente se resuelve rápido, es decir, que nosotros solemos decir que necesitamos 15 días por una razón, no vaya a ser que ocurra algo imprevisto. Y no se puede decir que va a haber un resultado y luego no está. 15 días. 15 días. ¿No me puedes avanzar algo? Y eso también hacemos. Pero ahí tenemos un problema. Bien, muchas veces está antes. Pero claro, nosotros no sabemos si llaman por teléfono quién nos está preguntando. Así que sí que avanzamos algo si vienen. Si vienen y ya está el resultado, personalmente se les dice, pues este es el informe que va a ser enviado. Es decir, la persona que se está sometiendo a la prueba, en nuestra opinión, porque no hay nada al respecto, tiene todos los derechos a conocer sus resultados, evidentemente. Pero no por teléfono, porque nunca sabemos. ¿El demandante, la demandante también? Ambos, todas las personas que se someten a la prueba, voluntariamente, claro, porque no puede hacerse de otra manera, como comentaba Ángel. ¿Y la prueba es idéntica para paternidad o maternidad? Sí, todavía podemos hacer algunas variantes, pero básicamente es lo siguiente. En la prueba de paternidad se supone que siempre que la madre es la madre biológica. Por eso decía que
parte del material genético en los análisis, en los resultados, la mitad tiene que coincidir con la madre y la otra mitad con el padre, si es el padre biológico. Entonces, estamos suponiendo que la madre es la madre. Puede haber un caso en el cual no haya ni la seguridad de que la madre es la madre. Voy a poner el caso, por ejemplo, de Laza y Zabala. En el caso de Laza y Zabala, para hacer la identificación, lo que hubo que hacer fue, había una pareja que podían ser tanto la supuesta madre biológica como el supuesto padre biológico, porque era para identificar a las personas. Entonces hay una forma de trabajar que es, se hacen los análisis igual, pero a la hora de calcular la probabilidad de que sea la madre biológica o el padre biológico, es como si no supiéramos quién es el otro. Esto nos obliga a que, si con 16 análisis en casos normales es suficiente, cuando ya no tenemos ni un padre, ni la madre fija, ni el padre fijo, tenemos que pasar a 24 y más análisis para poder tener una fiabilidad. En este caso, que estábamos comentando, por tanto, normalmente, como se asume que la madre es la madre, pues se calcula con toda facilidad. En un caso de maternidad, claro, no hay padre. Ahí es seguro que es calcular si la madre es la madre. Entonces, para calcular si la madre es la madre, pues necesitamos un número de análisis elevado. Y luego el ADN mitocondrial, que los hijos heredan de su madre, exclusivamente. En ese sentido, al comienzo de la conversación ya nos matizabas que siempre se nos viene a la cabeza pruebas de paternidad, más que maternidad, pero casos de pruebas de maternidad sí, también existen. También existen, sí. Sí, se dan en casos generalmente de adopciones o que la persona después busca, generalmente son ya personas mayores, buscan quiénes son sus padres biológicos. Claro, buscan a su madre biológica y a su padre biológico. En ese caso, también antes se hacían en el caso de intercambios de recién nacidos. Es decir, que pues una sospecha de que un niño en maternidad ha sido intercambiado por otro, pues se hacía una prueba de maternidad, por ejemplo. Pero eso ahora ya no se hace así, porque la universidad participamos también en un desarrollo nuevo que se aprobó en el Parlamento Vasco, y en toda la comunidad autónoma del País Vasco lo que se hace es que se toma una muestra de sangre de cordón umbilical con el permiso de los progenitores de cada niño que nace, y en caso de que haya sospecha de intercambio de recién nacidos, se analiza al niño contra su propia muestra. Ya no hace falta hacer análisis de maternidad en esos casos, pero bueno, pueden hacerse. Claro. Lo que veo en la mayoría de los casos, o yo no sé si en la totalidad de los casos, trabajáis con una petición judicial por medio. También hay bastantes casos privados. Estos vendrían a cubrir este punto que comentábamos de una relación casual, etcétera. También y luego hay otros casos que se pueden hacer porque en este momento, con que si por ejemplo una persona tiene una duda razonable sobre su hijo biológico y él lo tiene legalmente reconocido, él tiene la posibilidad de dar su permiso para tomar una muestra del menor y poder realizar la prueba, aunque la madre no se someta al análisis. Esto probablemente cambiará, pero en estos momentos es posible hacerlo. Por ejemplo, en Francia no. En Francia no se puede hacer investigación privada de la paternidad. En otros países, en Portugal, hay que hacerla quiera uno o no quiera, porque ahí no se admite que un niño no tenga un padre biológico. Entonces, si la madre no quiere declarar quién es el padre, por imperativo, tiene que dar varios nombres, depende de los países. Pero en este sí que se puede hacer pruebas privadas. Yo no valoro si es lo más adecuado o no, sirve para cubrir algunos casos, y en muchos casos sí que es cierto que lo que hace es poder decir un hombre sin entrar en conflicto con su pareja, sin decírselo, porque conflicto evidentemente tiene, pueda estar seguro o no de su paternidad. Lo que está claro es que esto coloca a la universidad en un estatus que verdaderamente es el que se merece, que uno piensa que no tiene en la sociedad vasca todavía, a pesar de que todo lo realizado en muchos casos ya son méritos suficientes para ese prestigio. Y me imagino que en ese sentido vosotros estáis muy satisfechos del servicio que ofrecéis, de lo que sirve también de cara a la investigación, y no sé si sois conscientes de que ese prestigio
pues cada vez es más evidente dentro de la sociedad también. ¿Dónde tiene uno que hacerse las pruebas? Pues tiene que ir a la universidad. Parece que antaño pues ahí solo estudiaban los jóvenes o que allí pues iban a hacer unas pruebas como un conejo, ¿no? Sí. No, estos señores son los que lo hacen y lo hacen aquí, al lado de Rance, en Vitoria. Sí, eso es así y es un poco por eso, porque también pensamos que, bueno, nosotros sobrevivimos gracias a la sociedad que nos rodea, ¿no? Nuestra sociedad tiene unas necesidades y nosotros, pues, en la medida en que podemos, esto surge por otros motivos, pero cuando vemos que podemos hacer una aplicación, un servicio y tal, pues se intenta llevar a cabo. Yo lo he comentado, Ángel, antes de seguir avanzando, no quiero que se os quede algún comentario ahí quizás en el tintero sin daros posibilidad de hablar. Pues que es cierto que el laboratorio de la Universidad de la Facultad de Farmacia pues está muy reconocido, además por su objetividad, es decir, a nadie se le ocurre poner en entredicho el contenido del documento del informe pericial en cuestión, se da por bueno y se piensa siempre que, vamos, que su carácter objetivo es, además de su contenido científico, prácticamente absoluto. Y eso pues dota de una trascendencia e importancia al resultado de la prueba que se pueda obtener en cada caso concreto. Y comentarte, pues que es una cuestión que, pues mezclando con todo orden de valores que hoy hay en juego en nuestra sociedad, pues la búsqueda de fama, de dinero rápido, quizás en otras sociedades distintas a Vitoria, pero que se puede dar con relativa facilidad la utilización de este tipo de procedimientos buscando no precisamente un reconocimiento, una paternidad que en esencia es la finalidad de este tipo de procedimientos, pruebas o juicios, sino buscando pues dinero rápido, fama o un determinado pues prestigio rosa, digámoslo así, a la hora de pues ir con un papel en el cual se puede decir que es formulado una demanda judicial contra una persona más o menos de reconocido prestigio en su ambiente X, con lo cual pues yo a su vez ya, como se le da bola en juego a la cuestión, pues tengo mi fama. Comparto pues distintas tertulias y me hago con un nombre, con un dinero, de forma gratuita y a costa de una serie de valores entiendo que muy importantes. De ahí que la labor judicial es una labor difícil, siempre lo es, y creo que en estos casos también. De ahí la necesidad de que pues conjugando valores como en el caso que has comentado, es decir, el típico supuesto donde no hay ninguna otra prueba salvo el hecho de la conciencia de una relación puntual entre dos personas un momento determinado, sí que por otro lado hay que procurar evitar estos casos en los cuales una persona sin ningún tipo de escrúpulos o perjuicios morales pretenda causar un daño con la sola finalidad de obtener un dinero o una fama o buscarse la vida en definitiva, ¿no? O sea, creo que es muy importante estas acciones y que la labor judicial pues también debe de ocuparse de evitar a ser posible que ocurran este tipo o que se aproveche o se instrumentalice o se utilice la justicia pues muchas veces, te repito, un papel con un sello del juzgado pues da lugar a una demanda y esa demanda pues da lugar, independientemente de todo lo demás, a causar un daño muy importante a una persona individualmente, familiarmente, socialmente, profesionalmente, en todos los órdenes. Ángel, situamos en otra realidad el caso de la prueba de paternidad que muestra que no es el padre, la persona en cuestión o la madre en otros casos. Sin embargo, si la prueba de paternidad demuestra que el padre es el demandado, en ese caso te planteo, Ángel, yo te preguntaría, ¿y a partir de ahora qué? ¿Ese niño, esa niña, es hijo, es hija mía